Santo de Dios, a este lugar. Tú eres la persona más esperada, más anhelada, más importante. Tú eres la persona que nos consuela nuestras necesidades, Señor. ¿Qué tal si invitamos al Espíritu Santo? Dile, bienvenido eres. Bienvenido eres a este lugar. Bienvenido eres a este templo, Espíritu Santo. Queremos adorarte, Señor. Oh Dios, Espíritu Santo, ven a este lugar. Y Santo Espíritu, ven, inúndanos de tu poder. Dile, Santo Espíritu. Y Santo Espíritu, ven, inúndanos de tu poder. Que tu gloria hoy descienda, que tu fuego hoy se encienda. Anhelamos tu presencia conocer. Y Espíritu Santo, ven y muéstranos tu gloria. Queremos ver tu gloria. Dile, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. Queremos tu persona y más de tu persona. Tú eres bienvenido, Espíritu Santo. Tú eres bienvenido a ese lugar. Dile al Espíritu Santo, tú eres bienvenido, Espíritu Santo. Tú eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo de Dios, ahora yo tengo libre acceso, Señor, a tu santuario, a tu comunión, Padre, porque el velo, Señor, el velo ha sido roto. Y tengo el permiso para entrar al lugar donde tú te encuentras, Padre, para entender tus misterios, para entender tus secretos. Tengo libre acceso al santuario, al lugar donde estás tú. Ya no hay más un velo que impida la entrada a tu comunión. Qué hermoso. Yo tengo libre acceso al santuario, al lugar donde estás tú. Ya no hay más un velo que impida la entrada a tu comunión. Oh, oh, oh. Yo tengo libre acceso, Señor, en esta casa, mi Rey, a tu santuario, Señor. Oh Dios, gracias, porque tenemos ahora el pase para entrar donde el lugar donde tú te encuentras, Señor. Haznos corazón dispuesto, Padre, a ti, mi Dios. Te lo pedimos, Espíritu Santo de Dios. Si traiste la palabra de Dios, acompáñame, hermanos, en Daniel capítulo 1. ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar la palabra de Dios? ¿Amén o no amén? ¿Cuántos están contentos de estar aquí en su casa? Amén. Dios es bueno, hermanos. Todo el tiempo
nuestro Dios sigue siendo bueno. En Daniel capítulo 1, versículo 8 nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios cita de esa manera: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Versículo 14, vamos al versículo 14. Y el asistente aceptó la sugerencia de Daniel y le puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes Dios les dio actitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Oh Dios de la gloria, Señor, abrimos nuestros oídos espirituales, Señor. Padre Santo, la palabra que tú traes esta mañana para este pueblo, mi Rey, me quito yo y te pongo a ti, Espíritu Santo. Que no sean mis palabras, sino sean las tuyas, que traen paz, que traen libertad, que traen revelación, mi Rey, que despierta al dormido, Padre. Me quito yo, Espíritu Santo, y te pongo solamente a ti en esta mañana. En el nombre de Jesús, abrimos los oídos espirituales, abrimos el corazón, Padre Santo, espirituales, y recibimos tu palabra. Levanta la Biblia y repite después de mí: esta es la palabra de Dios. Yo haré todo lo que ella dice que tengo que hacer. Yo seré la persona que ella dice que seré. Jamás seré igual. En el nombre de Jesús, dale un fuerte aplauso al Señor. Puedes tomar su asiento, hermanos, y a recibir lo que venimos a escuchar, la palabra del Señor, nuestra comida espiritual. Amén. Es un honor estar aquí nuevamente en la casa madre. Amén. Hace mucho tiempo que no venía acá. Gracias, pastora, por invitarme nuevamente. Ella es nuestra madre espiritual. Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Michael Alfaro. Ella es mi esposa, Yanelis Dixon. Estamos pastoreando en la comarca Cunayala. Ya vamos casi 2 años estando allá. Y Dios se ha manifestado allá, amén. Pero todo lo que ha ocurrido en el ministerio Jerusalén, todo empezó aquí, en esta casa. Quiero que entiendan eso, todo empezó aquí. Hace más de 12 años atrás, empezó con nuestra pastora y algunos líderes, que muchos están aquí, otros ya no se encuentran con nosotros. Pero todo empezó en este lugar. Y cuando yo vine la primera vez a este templo, hermano, yo tenía como alrededor de 9, 8 años tal vez. Menos de 10 años tenía. Mi madre me obligó a venir aquí, ya que no quería dejarme solo en la casa. Y recuerdo que en aquel tiempo no existían los otros ministerios, solo era esta casa. Era en este templo. Era más pequeño. Y recuerdo que domingo a domingo la pastora contrataba un busito que iba a buscar a los hermanos del Tecal, y entre ellos mi familia. Y veníamos un grupo de por lo menos 10, 15 hermanos en ese busito, domingo tras domingo. Yo llegué a este templo sin saber lo que Dios tenía preparado para mí. No era creyente, es más, ni siquiera quería cambiar, ni siquiera no tenía mentalidad para Dios en aquel tiempo, porque era un niño que solamente estaba pensando fútbol, básquetbol, divertirse. Pero Dios ya tenía un propósito conmigo. Quiero que entiendan eso. Daniel ya tenía propósito desde jovencito. Yo pasé por desastres fuertes en mi familia. Yo no crecí con mis padres, yo crecí con mis abuelos en la comarca, hermanos.
Y como todo niño que va creciendo entre sus abuelos, se pregunta muchas veces si sus padres están vivos, que por qué no crecí con mis padres. ¿Acaso mis padres no me quisieron? Que por qué me mandaron a la comarca a crecer con mis abuelos. Y entonces tenía un problema emocional muy grande, muy fuerte, familiar, porque no entendía por qué propósito mis padres habían hecho eso conmigo. ¿Me entienden, hermanos? Así que crecí sin sentir afecto, y más porque nosotros los cunas, nuestra cultura no muestra afecto de amor. Jamás recibí un abrazo, jamás me dijeron te amo, hijo. Nunca recibí nada parecido. Si de pequeño me dieron, no tengo conciencia de ello, pero desde que yo tengo conocimiento, hermanos, no recuerdo eso. Así que usted sabrá, como todo niño que no tiene amor, no recibe amor ni atención. Mi familia es familia de negocios en la comarca, así que mi abuelo tenía mucha plata porque tenía una tienda muy grande. Y entonces dinero no faltaba, tenía mucho. Mi abuelo me daba diariamente plata y aparte me decía, agarra lo que quieres en la caja. Yo en vez de agarrar $5, agarraba 20, 50, hasta $100 de la caja. Así que dinero no fue el problema, y dinero no es nuestro problema, hermanos. Empezaba a robar sin necesidad de robar. Cuando me transfieren acá a la ciudad, empecé a vivir con mis padres, pero vi el problema que tenía entre ellos. Muchas discusiones. Entonces me afectó más esto y sentí que mi mejor lugar donde yo podía esconderme era en la calle. Y poco a poco empecé a meterme en cosas indebidas, en robar. Y en aquel tiempo el Tecal no era tan caliente, pero estaba creciendo un grupo de jóvenes, entre ellos estaba yo, donde estábamos haciendo desastres ahí en la barriada. Estábamos robando bicicletas, hasta perros de raza para vender, hasta en las tiendas. Y no había necesidad de robar, por lo menos en mi caso. Pero algo me llevó a ese tipo de vida. Desastres fuertes en la familia me llevó a tomar decisiones incorrectas. Y estando así llegué a este templo. Ya Dios me había marcado desde que entré aquí, me marcó, sin yo saberlo, hermanos. Cuando volví al Tecal, pasaron los meses y se reabrió el Tecal, la iglesia hija, que ahora se llama Mahanaim, pero se llamaba igual que este templo, la Nueva Jerusalén. Y empezó a crecer ahí, sin saber Dios lo que me iba a llevar. Y decía el pastor, hay que ayunar, hay que orar. Pero un muchacho que no tiene conocimiento de eso no entiende qué es esto, amén. Y qué efecto está pasando en el mundo espiritual. Ayunaba, mas no comprendía. Oraba y sentía que mis oraciones parecían más rezos, porque era repetitivo. Porque no entendía que oración era una relación con el Señor y el Espíritu Santo. Pensaba que la oración era algo que se tenía que repetir diariamente. Sin conocer del Espíritu Santo. Pero ya todos conocemos a Dios desde pequeños, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Aún antes de ser creyentes ya conocíamos de Dios. En la comarca hablaban de un creador, solo hablaban del creador. Así que el pueblo cuna no es que no conozca de Dios, conocen de Dios, conocen de Dios. Todos, es obligatorio. Es obligatorio hablar de Dios, es obligatorio escuchar una vez a la semana al zaila, al líder, al cacique, hablar de Dios y cantarle a Dios. Así que no se crean que allá el pueblo de allá no sabe de Dios, es lo contrario, sabe bastante. Y entonces son muy devotos a su manera. Escuche bien, a su manera. Así que yo crecí en la cosa de Dios, escuchando de Dios, pero no sabía quién era Dios. Pero escuchaba al pueblo y veía a los líderes de las iglesias de allá que eran bautistas. En aquel tiempo no existía evangélica en mi tiempo, cuando era pequeño, y veían que los líderes te predicaban, y la semana cuando venían fiestas tradicionales, el líder que te predicaba estaba tomando seco, tomando cerveza. Entonces yo decía, ¿qué le pasó a este líder nuestro? Y diariamente se volvió a arrepentir, y veías a la semana nuevamente predicar, y tenía excelentes prédicas, hermanos, excelentes prédicas, pero cuando venía nuevamente fiesta volvía a caer. Entonces yo crecí en ese ambiente de pensar que la iglesia solamente era para dar dinero,
o solamente para saber que por lo menos ser una persona equilibrada, cometer mis pecados, pero también de equilibrar, ser una persona por lo menos buena. Pero ya había sido marcado. Daniel pasó por desastres fuertes. Nos habla de un pueblo de Israel, y si vemos la Biblia, hermanos, desde el comienzo de la historia, de los escritos, desde Génesis, el pueblo de Israel ha quedado un momento alto y luego esclavizado, pisoteado, y nuevamente el Señor lo ha levantado y nuevamente pisoteado. Ha ido ese estilo de vida han tenido, de un momento estar alto, un momento estar bajo, un momento estar alto. Y por un rey que quiso hacer las cosas a su manera y no a la forma de Dios, Daniel y su familia y el pueblo de Israel son esclavizados. Y viene el rey Nabucodonosor y toma el control, y son deportados a Babilonia, entre ellos Daniel y sus amigos. Se separó el joven de su familia. Ya no vio, tal vez vio o no volvió a ver más a sus familiares, pero fue separado los jóvenes y fueron preparados para servirle al rey de alguna manera, en un oficio u otro. Usted sabe que cambiar de cultura no es fácil, y Daniel sabía que no era fácil cambiar de cultura. Al llegar a Babilonia le estaban esperando otra cultura, otros dioses, otro estilo de vida, otra educación de la cual él no recibió. Así que si vemos a Daniel, dice que Daniel se propuso no contaminarse con la comida que le daba el rey, del vino, de los alimentos que le ofrecía, porque en su cultura eso era inaceptable. Porque la cultura de Israel, hermano, entiendan que solamente las cosas se le consagraba a Dios. No era otro Dios, solamente era el Señor. Y cuando Daniel ve que en el pueblo de Babilonia toda la comida que ellos iban a agarrar, a tomar, eran comidas consagradas a sus dioses, era inaceptable para él. No era porque el pan tenía alcohol, era porque eran consagrados para los dioses de Babilonia. Entonces Daniel se propuso en su corazón: yo no voy a aceptar esto. No importa si me matan o no, yo no voy a aceptar esto. Y al decir esto, sus amigos, a ver la iniciativa, se animan también con él. Pero déjame decirle que no solamente se encontraban esos 4 israelitas, estos judíos en Babilonia. Habían cientos de judíos que estaban pasando por el mismo proceso que Daniel y sus amigos. Pero esas personas no tenían el carácter, no sabían realmente quiénes eran. Por esa razón, cuando el rey ordena hacer esto a todos los que estaban siendo preparados para un día ser príncipes o ser encargados o ser eunucos o ser consejeros, los otros decidieron someterse, siendo israelitas, someterse al pueblo de judíos a hacer lo que el rey mandaba. Pero estos 4 jóvenes decidieron hacer lo contrario. Hermanos, en este camino muchas veces hay que tomar decisiones, y decisiones que vayan más allá de nuestros familiares. Entiendan esto: una decisión personal, aún en nuestras situaciones más difíciles. Si Dios te ha marcado de alguna manera y el Espíritu Santo tiene un sello en tu corazón, yo sé que los cultos más vacíos, amados hermanos, son los cultos de oración y el culto del ayuno. Porque un domingo es fácil congregarse, se convierte en algo religioso, se convierte en algo monótono, se convierte en una costumbre. Entonces es fácil venir a congregarse cuando hay muchas personas, cuando ahí viene un predicador especial. Pero en el ayuno te das de cuenta la diferencia de las personas que se congregan. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno ayuna, la gente que viene al ayuno son las personas que quieren realmente un cambio en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Aquí nadie obliga a nadie. Todos vinieron de una manera personal. Desde ayer tal vez lo propusieron, desde la mañana se levantaron. Entonces, si tú te has propuesto en tu corazón
hacer algo diferente, hacer la persona diferente, hacer un cambio en tu familia. Puede que no entiendas lo que estés pasando en el momento, pero tú tomaste la iniciativa de venir aún así a buscar en el ayuno, teniendo aún así una crisis económica por lo que estamos pasando, una enfermedad que está en tu familia, un problema emocional, y aún así tomaste la iniciativa de venir a esta casa y recargarte del Espíritu Santo sin entenderlo. Recuerden que Daniel fue probado por 10 días, pero esta prueba no era 10 días, eran 3 años. Si leen la palabra, eran 3 años, pero no querían. Y nos dice la palabra de Dios que este joven le toma la iniciativa y le dice al encargado: sabes, nosotros no queremos comer esto, danos agua, danos vegetales, pero no queremos esta comida. Y le responde el encargado: ¿Cómo yo puedo hacer eso? Si ustedes no comen lo que tienen proteína, que es la carne, se van a poner pálidos, se van a hacer débiles, van a ser desnutridos. Yo no puedo, si el rey ve esto, me va a matar. Y Daniel dice: espérate, por lo menos danos una prueba de 10 días. Ponnos a prueba. Si en 10 días somos desnutridos, somos más pálidos, nos vemos como que no podemos, pálidos, sin fuerzas, entonces haz lo que quieras con nosotros. Y si tengo que comer esa carne, lo como. Nos mostraba un Daniel confiado en Dios, amén, que lo imposible, hacer lo posible. Eso es algo, en 10 días ponerte robusto, eso es algo bien complicado. Tienes que tener demasiada proteína, comer demasiado. Hermano, lo que hacen, los que están metidos en gimnasio, saben que tienen que comprar demasiados suplementos, tragar batidos, entonces para por lo menos subir de masa muscular. Pero no nos estaba hablando Daniel haciendo esas cosas. Nos hablaba un Daniel que se había consagrado estos 10 días de solamente tomar agua. Era todo lo contrario, era algo imposible, era algo que no estaba normal. Pero nos mostraba que cuando uno está dispuesto en su corazón, Dios mete su mano ahí. Así que si usted viene a esta casa a tomar algo, tomaste la iniciativa de buscar a Dios en este tiempo, yo no sé lo que usted está pasando en su hogar, Dios va a meter la mano ahí. ¿Me entienden? Y pasados los 10 días, estoy resumiendo la historia para que me entiendan. Pasados los 10 días se da cuenta el encargado que era más robusto, más fuertes. Parecía que estos estaban comiendo el doble de comida. Y entonces se da cuenta y los deja con esos alimentos. Y esos alimentos que se mantienen fueron por 3 años. No fueron por 10 días. 10 días fueron puestos a prueba, pero 3 años fueron que antes de presentarse ante el rey. Y nos dice la palabra de Dios. ¿Saben lo que me encanta de esto? Que ellos estaban pasando por un momento difícil. Psicológicamente habían sido muy afectados. Psicológicamente vieron a sus abuelos, sus padres siendo golpeados por los soldados de los oficiales del rey de Babilonia. Todo el pueblo había sido sometido, esclavizado. Muchos tal vez habían sido violados, muchos habían sido masacrados. Tal vez su familia ante sus ojos habían sido, ¿me entienden? Por lo que habían pasado. Psicológicamente esos jóvenes, Daniel tenía como por lo menos una edad de 15 años cuando vio esas cosas. Eran jóvenes, eran niños que no tenían necesidad de haber visto algo tan fuerte, algo que lo marcara. Pero Dios permitió. ¿Por qué? Porque un rey decidió desobedecer al Señor. Y entonces esas consecuencias pasaron a la descendencia de Israel, afectando a Daniel. Tal vez había muchos justos ahí, no todos eran pecadores, pero porque un rey decide desobedecer, todos pagan el precio. La pastora antes estaba hablando de las generaciones maldicionales, que hay que romperlos. Tal vez usted se encuentra en un estado donde no comprende por qué hace esas cosas, porque tu padre, tu abuelo, tu tatarabuelo, tu tatarabuelo cometieron un pecado tan grande que marcó hasta 3 generaciones. Y no entiendes por qué actúas así, por qué tú reaccionas así, por qué tratas de buscar a Dios, mas sientes que este pecado te tiene amarrado y no puedes romper, sin saber que la raíz ni siquiera es tuya, es de tus antepasados.
Y la única manera de romper esas cosas, ¿sabes cuál es? Es ayuno y oración. ¿Acaso no es para liberar al cautivo? ¿Para quebrantar yugos? Entonces yo, en lo personal, hermanos, mi cultura, mira la pastora lo que dijo en antes, sus antepasados practicaban brujería, mis antepasados hicieron pacto con el diablo. Entonces mi cultura está muy, ¿cómo le digo, hermanos? Da una tristeza, amén. Pero por algo Dios nos está preparando a nosotros, para que esa tristeza se convierta en gozo, y ver a aquel oprimido, ver saltando en libertad ante la presencia de nuestro Señor. Por algo usted se encuentra aquí. Mira, yo no entendía muchas cosas cuando comencé. Tengo 24 años, tal vez me ven más viejo, no sé, porque estoy muy quemado de tanto sol allá. Gloria a Dios. Pero a los 22 años el Señor nos llama a nosotros, a mi esposa, a mí, a ser pastores allá en la comarca. Yo no esperaba a los 22 años estar pastoreando un templo, menos si apenas pensaba ser por lo menos un ministro de alabanza. Porque mi vida no fue el mejor ejemplo para la juventud en la iglesia. No fue el mejor. La pastora sabe cuántas disciplinas no me puso. Y cuántas veces le falté respeto. Yo no era el mejor ejemplo. Pero aún así, porque una persona decidió en su mejor momento buscar a Dios en ayuno y oración, eso marca en el mundo espiritual. Por esa razón, tal vez no estés tan cerca de Dios, tal vez usted no hable en lenguas, tal vez usted no camine sobre el mar, tal vez usted ni siquiera tenga el don de ciencia, ningún don aún haya sido activado, pero aún así está buscando al Señor. Tenlo por seguro que llegará el tiempo y el momento donde Dios va a poner su mano y te va a levantar, y no te vas a reconocer al mirar al espejo. Y entonces podrás entender que el Dios de Daniel es el mismo Dios que tiene la Nueva Jerusalén. Que el mismo Dios de ayer, de hoy, es el mismo Dios que va a ser mañana en tu familia. Sé que las cosas no son fáciles. A mí no me fue fácil. Ayunaba, oraba. Si yo le dijera cuánto tiempo no he ayunado y no ver la respuesta, eso es difícil. Ayuno tras ayuno, ayuno congregacional, ayuno en el ministerial, ayuno personal. Y buscar y nada. Sin saber que el tiempo de Dios es perfecto. Y quiero que entiendan esto. Daniel sabía eso. 3 años. 3 años. 3 años pensando en su pueblo. Ay, Dios, mi familia, mis hermanos, mis primos. 3 años. En pocas palabras, esclavizado en el palacio del rey. 3 años. Y nosotros queremos la respuesta del ayuno al día siguiente. 3 años, hermanos, tomar. ¿Sabes qué difícil es solamente comer banano, manzana? Aquellos que han hecho ayuno de Daniel, de vegetales, al 7º día ya uno le da algo, le entra algo. Siente como que usted necesita el pollo, hermano. Pero ellos se propusieron 3 años. Era algo inevitable que el Señor no hiciera algo espiritual en su vida. Yo estuve mucho tiempo buscando al Señor en oración y ayuno, y más no ver respuesta, pero me mantuve. Mi esposa le puede testificar como su testimonio que ella fue la única persona que entró en su familia hace muchos años orando por su familia, y nada. Y pasando los años vio llegar a su hermana, a su hermano, a sus sobrinos, a sus hermanos, a su madre. Casi toda la familia es cristiana. Yo vi eso en mi vida también. Hasta llegar el último, mi papá, a congregarse. Para mí eso era algo imposible. Mi papá no podía entrar a la iglesia. Para mí, yo oraba, yo le hablaba y nada. A veces discutíamos cosas culturales. No, papá, eso no es de Dios. Y salíamos discutiendo y nada.